Humanas y Sociales. Pues el día de hoy vamos a saber un poco de lo que se trata, lo que es filosofía para niños. Entonces, la filosofía para niños hace su primera aparición en 1968. En 1968, dando dos conceptos bases. La primera dice la necesidad de poner en juego el diálogo filosófico en concreto, el diálogo socrático para mejorar las competencias necesarias para la convivencia en sociedad que requiere ser democráticas. Cuando se habla de filosofía, pues establece la terminología de es una manera de pensar, de racionalizar, de ir más allá. Y al hablar del tema socrático es buscar nuevas ideas, nuevos argumentos, o sea, salirse de la zona de confort en la que, digamos, el ser humano está establecido o está, pues, digamos, encaminado. Y el otro concepto base es el uso de la filosofía desde edades tempranas a la evolución del lenguaje. Eso empezaría hipotéticamente hablando desde la edad de 3 años, cuando el niño empieza a preguntarse el porqué de las cosas. Dando, pues, digamos, la filosofía para niños da lugar a que los niños busquen la verdad por sí mismos, que se pregunten el porqué de las cosas, que se pregunten la existencia del porqué. Dando, pues, digamos, dándoles a los menores un poco de amor a la sabiduría, puesto que en la academia las instituciones obligan al menor a que empiece a coger amor por el conocimiento, pero no dan un componente como tal para que el niño como tal se introduzca en lo que significa el amor a la sabiduría. Dice que el compromiso de la filosofía como una vida reflexiva, porque sin reflexión no existe una vida digna. Es lo que nos da, pues, digamos, un argumento de pensar más allá, de pensar de una manera reflexiva, de pensar críticamente y no quedarse en los estándares que están marcados y contemplados socialmente en la sociedad. Dice que, pues, digamos, la infancia, como tal, la filosofía para niños, la infancia es una posibilidad de fuerza vital como experiencia humana del mundo cargado de asombro y curiosidad. Por lo tanto, es allí donde se tiene que potenciar como tal el saber del niño. No decir que los niños no están en la capacidad de hacer filosofía, de filosofar, pues, digamos, con argumentos, pues, que no tienen, digamos, lógica, esperando que el niño, o sea, no ampliándole la mente al menor, sino sencillamente limitando a que el niño no llegue a esa capacidad y a ese auge que se quiere, que es el conocimiento, y que adquiera su capacidad de racionalizar por sí mismo. Dice que, pues, digamos, Occidente se ha caracterizado por un modelo social capitalista, que, pues, digamos, cuando hablamos de capitalismo hablamos de la manera en cómo están organizadas las sociedades, o, pues, digamos, hoy por hoy las sociedades, pues, digamos, el ser humano está dispuesto y contemplado a que sea un robot, o sea, la vida del ser humano ya está contemplada, grabada, y sencillamente se le dan conocimientos básicos para que pueda, digamos, intervenir o sobrevivir en el capitalismo, pero no se le deja pensar más allá de lo que realmente se necesita para hacer una sociedad democrática. Digamos que no son democráticas, sino que son más bien, digamos, Occidente se caracteriza por ser una sociedad fuertemente jerarquizada. Pues, digamos, cuando uno empieza a racionalizar es cuando uno empieza a, pues, digamos, tiene insatisfacción por la vida misma, empieza a buscarse, digamos, argumentos, a preguntarse el porqué de la sociedad, el porqué de la humanidad. Entonces empieza una búsqueda implacable, pues, digamos, una búsqueda de la verdad, una búsqueda de igualdad y equidad. Empieza a racionalizar, por eso la importancia de crear un empoderamiento racional. Es la manera más importante que tenemos en la sociedad. Pues, digamos, Littman, pues, digamos, da, pues, un paso al programa de filosofía para niños con el fin de potenciar al mismo una capacidad, o sea, que el niño tenga la capacidad de argumentar, o sea, de buscar, de investigar, y un fuerte componente social y político, o sea, que se entere de lo que está rodeado y cómo está organizada su sociedad, para que de esa misma manera el menor empiece a intervenir y empiece a racionalizar referente a su alrededor. Dice Luke que distinguir entre verdad, falsedad, entre el bien y el mal, eso enfocado hacia la moral. Y Benjamin hace, pues, da unas palabras claves, dice: una sociedad democrática será por tanto una gran comunidad en la que la persona participe en condiciones de igualdad y libertad, cosa, pues, digamos, que no se ve,
porque pues sencillamente hoy en día no se te permite ver más allá de lo que está, pues digamos, planteado y establecido. Sencillamente, o sea, te dejan pensar hasta cierto límite. Entonces es allí, pues digamos, donde es importante la democracia, el estar en igual con el otro. Voy a leer, pues, esta palabra, pues, me pareció, digamos, muy importante y por eso la voy a, pues, digamos, la voy a leer tal cual como está contemplada en el texto. Dice, el uso de la investigación filosófica se orienta a precisar cuáles son los problemas y cuáles son las posibilidades de respuesta, tarea que incide en nuestra manera de pensar y de vivir. Esta palabra lo que nos hace referencia es a que si nosotros sabemos cuáles son los problemas que están, pues digamos que se encuentran socialmente, también tenemos que, pues, estemos en la capacidad de respuesta a esa problemática para buscar una posible solución. Dice, la verdad no siempre es placentera, pues claro está que cuando tú empiezas a racionalizar te sales de esa burbuja en la que has venido, pues digamos, has venido socialmente, has venido culturalmente, te han venido, pues digamos, metida en esa burbuja. Cuando empiezas a racionalizar y a conocer la verdad, obviamente vas a tener insatisfacción por tu existencia, insatisfacción por la vida propia y por ende, pues digamos, estamos en ese proceso de búsqueda de la verdad. Dice que para una educación para una sociedad guiada por la investigación, pensamiento multidimensional. Hace referencia a tres pensamientos base, que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Afirma el pensamiento crítico afirmaciones que la sociedad acepta como verdad en el contexto de la vida cotidiana. Cuando se habla de pensamiento creativo son nuevas ideas, o sea, nuevas versiones, nueva forma de ver y reformar el mundo, con el fin de generar transformación en el mismo. Cuando habla del pensamiento cuidadoso, cuando se reconoce al otro, la dificultad que tenemos para reflexionar sobre problemas y acudimos, pues digamos, en una ayuda, pues digamos, contextualizada, porque independientemente del ser humano, todo el tiempo está viviendo en sociedad, por ende lo importante de vivir en la misma. Pues con estos tres pensamientos, llega con, pues digamos, son inherentes uno del otro para llegar uno a una estructura social óptima, buena y oportuna, donde se genere igualdad, equidad y democracia entre los mismos. Te da la posibilidad de racionalizar, que es, digamos, el fuerte en la filosofía para niños como tal, un pensamiento crítico. Entonces, cuando se habla de pensar, es ir más allá, es pensarse el porqué de las cosas, es pensar y hablar, es pensar mejor, mejor desde la lógica, mejor desde la ética moral, desde la coherencia y la desde la coherencia y la conciencia, desde el pensar por uno mismo y desde el pensar democrático. Es como tal, no quedarnos sencillamente en lo que, salirnos de esa zona de confort, es pensar más allá, es siempre buscar el porqué de las cosas, es por lo tanto la importancia de la filosofía para el niño, para que el niño se empiece a pensar y a coger amor por el conocimiento, empezar a racionalizar por él mismo, a buscar verdad y no, pues digamos que los grandes no se den el lujo de estigmatizar y ni, pues digamos, limitar al menor a cierto, pues digamos, a cierto punto de conocimiento, sino que todo lo contrario, es potenciar el mismo para que el menor empiece a crear pensamiento crítico y sencillamente no se deje guiar por lo, pues digamos, por lo que aparentemente está, sino que pues es el repensar, el revalorar, es el mirar muchísimo más allá. Muchas gracias.